Hace unos días te mostré cómo hacer distintos tipos de hojas con pinceladas simples. Hoy lo que vamos a hacer es integrar esas pinceladas en una composición botánica solo de hojas y algunos detallitos. Vamos a repasar esas pinceladas para tenerlas presentes y después poderlas utilizar. Entonces, la primera es la pincelada simple de variar la presión, es decir, inicio con la puntita, presiono y suelto. Con esta pincelada también puedo hacer una hoja más ancha, es decir, hago lo mismo que recién, quizás de una forma curva, y al lado, iniciando en la misma puntita, una paralela que me completa la hoja. Y luego tenemos nuestras pinceladas que son para hojas largas o tallos largos y son rápidas. Así. También podemos hacer estas hojitas de una forma más finita, por ejemplo, para unirlas y hacer como una palmerita o alguna hoja compuesta. Con esto, así tan sencillo, vamos a hacer una composición botánica. Muy bien, para armar una composición tenemos que definir cuál va a ser la estructura principal. Lo que yo quiero hacer es ramas de hojas de distinto tipo de plantas que provengan como si fuera un ramo, que provengan de un centro y salen en distintas direcciones hacia arriba. Entonces vamos a tener algunos como tallos principales, se pueden como cruzar un poquito. También es importante que salgan hacia los laterales y las curvaturas, es decir, aquí tenemos una rama que apunta hacia arriba, en cambio por este lado vamos a elegir una que tenga curvatura hacia la izquierda y de este lado también hacia la derecha. Podemos completar con un par de ramitas aquí y lo que vamos a intentar también es de que no sea simétrico, es decir, si yo hice esta rama de este lado, la de la izquierda no la voy a hacer a la misma altura, sino que va un poquito más arriba. Si voy a hacer estas dos ramas aquí, como aquí ya más o menos a esta altura tengo otra rama, no voy a repetir esto del otro lado. Entonces así vamos como imitando a la naturaleza en esa espontaneidad que tiene. Luego vamos a ver cómo hacemos para equilibrar visualmente esta composición. Voy a usar dos pinceles, los dos redondos, pero uno más gordito y otro más fino. Y voy a comenzar con las hojas que son de mayor peso visual, ¿sí? Que son las gorditas, estas hojas gorditas que mostrábamos recién con la pincelada doble. ¿Qué voy a hacer? Cargo bien mi pincel y, por ejemplo, esta rama va a tener ese tipo de hoja. Entonces voy a hacer estas dos pinceladas, voy a ir como espaciándolas un poco, no tan pegaditas, las voy a cargar bien de color, ya van a ver por qué. También fíjense, esta la puse más vertical para que no tengan la misma dirección, voy variando las direcciones. Y ahora, con mi pincel con bastante agua o incluso enjuago el pincel, voy a hacer hojitas mucho más diluidas
pero que vayan también tocando a las anteriores para que el color se funda y me genere ese efecto tan bonito. Puedo hacer una que salga por ahí atrás. Eso. Entonces me quedan algunas hojas más claritas, otras más oscuras. Esa es la idea. Perfecto. Esa misma hoja la voy a repetir aquí abajo para que compense el peso visual, pero de una manera mucho más, una rama más cortita, no tanta cantidad de hojas. Y ahora voy a hacer las que son más diluidas. Muy bien, agregamos una pequeñita por acá. Y voy a dejar secar esta primera parte. Muy bien, ahí ya tenemos secas nuestras ramitas. Fíjense qué bonitas quedaron estas hojitas que se combinan, que toman el color de las hojas del lado. Ahora vamos a trabajar esta otra rama, ¿sí? Vamos a tener el cuidado de que las dos ramas no queden a la misma altura. A esta la voy a hacer un poquito más baja. Entonces, voy a tomar el pincel más fino porque vamos a hacer acá como una especie de hojita, como de palmera o helecho. Vamos a variar nuestro tono de verde, ¿sí? Voy a mezclar un poco este color con el ocre que tengo al lado. Ahí. Bien. Y ahí ya tengo un nuevo tono. Le voy a agregar un poco más de verde. Siempre es bueno, además de ir variando la intensidad con la cantidad de agua que pongo, ir cambiando el tono, ir mezclando colores. Entonces, voy a definir un poquito el tallo aquí, siempre en forma como interrumpida, no de una manera tan lineal, para guiarme de hacia dónde tienen que apuntar mis hojitas finas. Y aquí voy a empezar, primero las voy a hacer bien cortitas en la punta y luego las puedo ir alargando un poquito. Vuelvo a cargar color. Retocar un poquito las que quedaron muy claritas. También puedo agregar agua para que las de abajo tengan más transparencia. Fíjense cómo al superponer con las otras logro ver por detrás esa capa. Siempre acomodando mi papel para que esté en una posición que me resulte cómoda. Puedo intercalar algunas hojitas con el verde o incluso alguna pinceladita encima para ir haciendo variaciones de tono. También me gusta mucho cómo queda. Para que no sea todo igual. Eso es muy bonito. Muy bien, y vamos a hacer otra que no está acá dibujada, pero que me gustó, como que venga por detrás, pero con mucha más carga de agua, que se vea tenue. Eso, para que quede como por detrás mucho más suave. Incluso si quiero
suavizarla más, seco mi pincel y absorbo un poquito ese color. Bien, y por este lado voy a tener unas flores más, unas hojas de un tamaño medio, que sean como si fuera una rama de olivo. De hecho, el color que he elegido tiene bastante de esos tonos oliva. Muy bien, y voy a hacer lo mismo que hice recién, cargando solo con agua, hacer como una capa más tenue por detrás. Bueno, y me estaría faltando esta de aquí, que también voy a repetir este tipo de hoja, para que no queden, ¿cuál es la idea? Que no queden solo hojas gruesas de este lado y finitas de este, sino compensar con esta ramita también con hojas finas. Vamos a hacer un poco este tallito que venga como por detrás. Y ahí empiezo con las hojitas. Voy a imaginar que van por detrás es decir, que esta hoja gruesa viene por delante. Muy bien. Ahí estamos. Ok, ¿qué más puedo hacer ahora? Primero, como siempre, voy a dejar secar estas capas. Me faltaría como darle un tallo a estas ramitas, que me he olvidado de hacerlo. Tengo que preparar de vuelta ese verde y para como unir visualmente estas ramas. Muy bien, entonces así como lo hacíamos antes, de manera como interrumpida, vamos completando ese tallo. Si veo que me quedó como muy oscuro, muy intenso, puedo absorber un poquito con el pincel seco en algunas partes. Perfecto. Ahí ya tengo como mis ramas. Y ahora el toque final, porque para algo preparé este color tan bonito. Ese rojo, el rojo con el verde tienen un contraste bastante fuerte, entonces lo voy a aprovechar. Entonces vamos a hacer como si fueran unas bayas o florcitas en forma de puntitos, ¿sí? Dispersas por distintas partes de la composición. Tratando de que más o menos quede equilibrado, de ir ocupando no todas las partes del espacio, pero sí que más o menos equilibren, ¿no? Que haya un peso, por ejemplo, estas de acá quedan compensadas por estas de abajo. De hecho, la cantidad que hay acá abajo es mayor que la que hay de este lado, entonces eso me hace un equilibrio. Las voy a dejar secar y después las integramos. Muy bien, voy a mezclar este verde con bastante rojo porque quiero armar un color bien neutro, ¿sí? Un color café.
¿Y qué voy a usar ahora? Un elemento que es un palito. Yo uso mucho palitos porque me permite, lo voy a sumergir en este color, me permite hacer líneas de un espesor bien controlado, bien finitas. Y yo acá quiero justamente eso, que la línea no sea protagonista, sino que apenas sutilmente insinúe ese ramillete de florcitas o de bayas. Entonces, de esta forma me aseguro de que queda bien finito ese tallo y que no se me hace una línea gorda que me va a molestar mucho visualmente. Porque lo que quiero ahí es que sean las florcitas las que den ese toque y tengan ese protagonismo. Entonces, muy bien. Y listo. ¿Qué te parece la composición que hicimos? Usamos distintos tipos de pinceladas, distintas intensidades de color, también usamos el equilibrio y la dirección de las ramas, estos detalles de contraste que son esas florcitas rojas. Y bueno, también podríamos agregar, por ejemplo, se me ocurre ahora, me gustaría alguna línea en medio de estas hojas que son muy anchas, alguna nervadura. Entonces voy a de vuelta a preparar ese verde para poder hacerlo. Bien, entonces con mucho cuidado, el pincel no tiene que contener mucha cantidad de pigmento y de agua para que no se me haga gorda la línea. Entonces voy como ahí marcando apenitas una nervadura bien fina con pincel. Recuerda que si se carga mucho, por eso yo descargué esto bien así sobre el borde para que no me salga una línea muy gruesa por carga de color. Bueno, ahí se me engrosaron un poquito, la verdad. Vuelvo a concentrarme. Eso es porque me desconcentré de la presión que tengo que hacer con el pincel para que sea la puntita simplemente la que presiono. Y no se me haga la línea muy gruesa. Ahí está. Un toque final que podemos dar, que a mí a veces me gusta mucho, es un salpicado. A veces dudo de hacerlo porque pienso que quizás lo puedo arruinar, pero el detalle es que sea con bastante agua. Entonces mojé el pincel en agua y en acuarela para que no esté muy intensa la gotita que caiga. Y la técnica es, pongo mi dedo y hago un golpecito. Y ahí me queda como ese splash, esas gotitas que le dan como frescura. Muy bien, y ahí tenemos nuestra composición. Espero que te haya gustado y que pruebes tu propia versión.